Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy vamos a estar tocando un tema más que trascendental. Hoy vamos a estar dialogando sobre la psicología de las masas y cómo esto se vincula directamente con lo que es el adoctrinamiento estatal. Vamos a estar viendo cómo es la psiquis de la persona para así poder comprender cómo funciona también la psiquis en el proceso de pandemia en estos encierros. Así que tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Hoy vamos a estar con Ezequiel Baigorria, un compañero de lucha, un compañero de militancia, que no solamente es un militante pro vida, alguien que ha dedicado su vida a defender esta causa tan noble, sino también que es psicólogo, o sea que vamos a hablar con alguien que realmente sabe del tema, que se está especializando, que además de haberse recibido, está ya cursando sus maestrías, entonces es una persona que está en constante actualización, que está brindando conferencias, está brindando cursos, y que muy generosamente alguien con semejantes currículum ha decidido dedicar una hora de su vida para conversar con nosotros. Entonces, realmente estamos más que agradecidos. Ezequiel, querido, ¿cómo estás hoy? Hola Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias por esta presentación también tan elogiosa, ¿no? Un gusto enorme. Encima compartimos grupos de WhatsApp imaginarios, así que un saludo enorme a todos los que están del otro lado. Agradeciendo A también todo la el mundo. posibilidad y agradeciendo también a Lolo que hizo posible este contacto. Así que bueno, Lolo me viene ayudando muchísimo con este proyecto, así que más que agradecido con ella. Una genia, Bien, ¿cómo una estás, genia, Ezequiel? Lolo, la verdad, se pasa. Bien, vamos a empezar porque tenemos mucho para conversar, pero bueno, hay quizás haya alguien que todavía no te conoce del todo, entonces vamos a empezar básicamente con la primera pregunta obligada a todos los invitados, que es, ¿quién es Ezequiel Baigorria? Bueno, yo soy psicólogo clínico, trabajé durante unos 10 años, desde 2009 hasta diciembre del 2018, trabajé en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Eh, Fui un referente territorial eh, de este sistema. Estuve trabajando en el diseño de estrategias y de trabajo y acompañamiento con niños y adolescentes con derechos vulnerados, algunos niños en situación de calle o adolescentes, pero todos menores. Y bueno, trabajé mucho con eso, trabajé en un equipo territorial en donde hacíamos, recepcionábamos las denuncias de abuso sexual infantil, hacía la evaluación, la pericia psicológica, comprobaba si realmente había habido el abuso. En el caso de que sí hubiera, también preparaba y acompañaba a los chicos para cámara GESEL. Bueno, teníamos por lo menos un promedio de 2 denuncias de abuso por semana, lo cual es muchísimo por todo el trabajo que lleva eso, y éramos pocos en el equipo, así que bueno, era muy arduo el trabajo. También trabajábamos con violencia de género, violencia intrafamiliar, bueno, mucho trabajo coordinado con el juzgado de familia, con juzgado de menores y con policía científica. Así que bueno, en eso fue lo que más desarrollé últimamente y lo clínico, que también tuve una formación más que nada psicoanalítica, hasta que bueno, llegó un tiempo en que no decidí no seguir más ese tipo de formación porque por una cuestión ideológica, sobre todo, ¿no? El psicoanálisis está muy ideologizado, muy politizado, y bueno, si no entras dentro de esa ideología política, no podés avanzar, ¿no? No podés, así que quedás como estancado. Y por otro lado, en la salud pública yo me retiro específicamente por el trabajo, o sea, por mi posición en cuanto al aborto, por haber presenciado y haber tenido que trabajar y acompañar con mujeres que han pasado por el aborto desde un espacio de salud pública, aparte del trabajo que yo he hecho y los pacientes y casos que he atendido en el privado, en mi consultorio privado, pero en el público es otra cosa porque por la forma en que se aborda, que si quieres después lo podemos charlar más adelante, pero es tremendo lo que está haciendo la salud pública, cómo está usando el aborto, la forma que lo está usando, ¿no? Como método de reducción de población, sin ningún miramiento. Una cosa es el discurso y la propaganda que hace el feminismo y la gente que está a favor del aborto, pero otra cosa muy diferente en la práctica, ¿no? Como lo que está pasando no es lo que no se cuenta, digamos, no es lo que se dice. Bueno, Bien. yo no me lo banqué, no sé cómo hay gente que lo soporta, pero es difícil de resistir cuando uno
tiene otro ideal, otros principios, no se puede soportar, por más que sea objeto, yo era objetor de conciencia, no participás, pero sabes qué está pasando y no podés impedirlo, entonces es una cosa espantosa, ¿no? Noches sin No, no, dormir, es súper, súper entendible. Y bueno, como estamos en un vivo, y en los vivos se trata justamente de la improvisación, que para los que sepan esto es un desafío hacer un vivo, no es como uno cuando lo puede editar y preguntar y repreguntar, entonces esto sale en crudo. Entonces vamos a alterar un poquito el orden de las preguntas. Muchos han llegado acá pensando que vamos a hablar de psicología de las masas, y vamos a hablar de psicología de las masas, vamos a hablar del COVID-19, vamos a hablar de muchos temas como la ESI y el adoctrinamiento, pero vamos a enganchar en este momento lo que muy bien ha planteado Ezequiel, y vamos a empezar a llegar de lo micro, del individuo, a lo macro, como son las estructuras supranacionales. Así que vamos a empezar con algunas preguntas muy puntuales. En primer lugar, en dos palabras vamos a tratar de meter como tres preguntas en una. ¿Qué es la psicología? ¿Qué vínculo tiene la psicología con el pensamiento colectivista del feminismo? ¿Y por qué el feminismo, una de sus tantas banderas para defender el aborto, es negar el síndrome post-aborto? Bueno, la psicología etimológicamente viene del griego psique, que se traduce como alma. Entonces sería, y logía es el estudio científico, racional, sistemático. Entonces sería el estudio, la investigación del alma, y dentro del alma se puede englobar la conducta, las actitudes, la voluntad, las emociones. Entonces la psicología trata y trabaja con eso. Ese sería el material de trabajo, no solamente el alma, sino las consecuencias. Yo tengo más una formación psicoanalítica, comencé una maestría en psicoanálisis, que después la dejé, la abandoné porque no me gustó, no era lo que yo quería, y terminé abandonándola, pero mi formación siempre fue más afianzada en el psicoanálisis, y el psicoanálisis también entiende que hay la existencia del inconsciente, que es un término freudiano que inventó o descubre y crea Freud, y el inconsciente es muy interesante el concepto porque se puede ver mucho en la práctica, y porque lo que demuestra que la persona no es dueña ni consciente de sus propios actos. Entonces, ahí abre la puerta también a otras cosas, porque primero se entendía que uno no podía gobernarse a sí mismo, ni tampoco podía conocerse plenamente a sí mismo, porque había cosas de uno que incluso estaban en la memoria, pero que ni siquiera Freud termina diciendo que no sabemos que lo sabíamos. Así que eso es inconsciente, pero por otro lado, también se empieza a trabajar desde principios del siglo pasado en una ingeniería social que trabaja, que trabaja sobre el inconsciente, y que se puede manejar a la persona y a las masas sin que la persona sepa que está siendo manipulada. Entonces, hay un gran desarrollo, y hay gente que ha trabajado mucho en esto. En especial un sobrino de Freud que tenía contacto con él y que había estudiado psicoanálisis, pero que él se dedica primero a la mercadotecnia y a trabajar en lo que es marketing y mercado, y después eso lo empiezan a aplicar primero en la política. Y bueno, en un momento empezó a tener grandes resultados, fue probando muchos fracasos, pero cuando empezaron a tener resultados fue muy interesante lo que hacían. Así que bueno, como síntesis de lo que era la psicología. Me dijiste por ¿Y qué cómo se la otra vincula? pregunta. Preguntamos, hicimos para que se vuelva, para recapitular, ya preguntamos lo que es la Sí. psicología en dos palabras y cómo la psicología, que ya más o menos ha hecho una pequeña introducción ahí, se vincula con el feminismo, porque el feminismo, a diferencia de otros discursos políticos, pues supongamos, peronismo, radicalismo, pro, no, son partidos políticos donde va a decir, bueno, nosotros defendemos estas ideas, pero es como que está el partido político por allá y yo estoy por acá, donde un día digo, che, mira, no me convence ningún candidato del peronismo, voto este candidato. Hay como, entre comillas, ciertos márgenes de acción. En cambio, el feminismo, los que estamos en esta lucha, sabemos que no es un partido político, no es algo que está fuera del sujeto, sino que hasta que se construye parte de la identidad, la persona deja de ser eh, fulana, mengana, pasa a ser yo soy feminista. Su identidad se construye a partir del feminismo. Entonces, ¿qué vínculo hay justamente entre la psicología
este movimiento de masa que es justamente la emancipación de la mujer, que ya estaban por la tercera ola, ya ni siquiera sabemos qué es lo que es ser mujer al día de hoy. También es un tema, no un tema menor ese. No, claro. Mirá, yo tomo, bueno, hay como varias vertientes que todas confluyen en el feminismo, varias vertientes, desde varios ángulos, tiene mucho arraigo con lo psicológico, eh, con la psicología de las masas y con la psicología individual, pero con algo que se ha venido gestando también. Pero el feminismo, por empezar, una de las cosas con las que yo me empiezo a abrir y reniego del psicoanálisis es que eso fue desde el comienzo, pero su total afrenta al cristianismo. Yo soy cristiano, evangélico, practicante, y bueno, así como la misma cantidad de tiempo que yo dedico para estudiar psicología, psicoanálisis, para leer y para investigar, yo lo dedico también para estudiar la Biblia. Es parte de mi vida. A veces dedico incluso más horas a mi formación teológica que a la formación profesional. Entonces a mí me chocaba mucho que tenía cualquier conferencia o congreso sobre psicoanalítico y vos ibas y tenía una charla, siempre una charla en contra del cristianismo. No tenía nada que ver. Por ejemplo, el tema del autismo, no sé, y aparecía, pero siempre, ¿eh? No zafaba una. Entonces, ¿qué tenía que ver? No sé. Pero siempre está abiertamente en contra de la religión y del cristianismo específicamente. O sea, los musulmanes no le molestan, Los todo lo budistas demás no le tampoco. molesta, pero el cristianismo sí. Por otro lado, eh, sí empecé a notar el discurso del feminismo radical, muy sesgado por el psicoanálisis lacaniano, por conceptos lacanianos que ellos han tomado y usado, que no tenía que ver en apariencia o en un primer momento no fueron creados para eso. Por otro lado, tenés toda la escuela de Frankfurt, que es de lectura obligatoria en las universidades públicas de psicología, la facultad de psicología, todos tenemos que leer. A Marcuse, yo a Marcuse lo conocí en la facultad de psicología. Arriba. Foucault, yo tuve por lo menos 4 materias en donde tenía que estudiar Foucault y me acuerdo que una era exclusivamente toda la bibliografía de Foucault con algunas cosas más de Deleuze y Guattari, pero con algunos artículos, pero toda la bibliografía de Foucault completa. Esa era me acuerdo, una materia que la tenía como autor de cabecera. Entonces, Marx entraba en, no sé, 5 o 6 materias en toda la carrera. Bueno, en fin, sí o sí. Ahora, no ves nada opuesto o que lo critique. Entonces, bueno, hacen ya esta asociación, desde la universidad, esta asociación entre psicoanálisis y, y marxismo. Digo psicoanálisis porque la mayoría, o por lo menos en la Universidad de Rosario, que es donde estudié yo, y tengo entendido por ahí que acá en la de Córdoba también, y en otra en la UBA, tenés como una mayor orientación al psicoanálisis, o como es la corriente más fuerte. También, por otro lado, es la que, según dicen incluso gente de otras corrientes, es la que tiene mayor resultado de psicoanálisis y la que tiene mayor resultado clínico. Es muy interesante, pero el sesgo político es tan grande y tan fuerte que es muy difícil de sostenerlo. No conozco a nadie que haya podido soportar, o sea, los que yo conozco que tenían un interés o una orientación por ahí más religiosa han terminado cediendo a la religión, o sea, dejando de lado la religión por la ideología del psicoanálisis. Bueno, y tenés esta unión de que después del Mayo francés, que Lacan empieza a escribir, o por lo menos a hacer sus conferencias, después, y partiendo del Mayo francés, aunque él después se abre un poco de eso, pero ya tenés todo este sesgo político, bueno, que Aclara- asocian ellos asocian el aclarando, psicoanálisis. aclarando, antes de entrar al siguiente punto, para que sepa que ahora después vamos a tocar en un ratito el tema del síndrome post-aborto, aclaremos que la figura de Lacan no es un tema menor, porque muchos adjudican esta cuestión de que hombre y mujer en realidad son una tabla rasa exactamente igual, porque en realidad son todos significantes vacíos, que en realidad es la cultura la que va a generar el concepto de mujer u hombre. Recordemos que no es un invento de Judith Butler. Toda esta cuestión de que el campo real nunca accedemos,
y que nosotros transitamos nuestra vida en el campo simbólico, eso ya lo venimos mirando desde la escuela lacaniana y desde el Mayo francés. Entonces no es que acá Judith Butler vino a inventar una nueva teoría de que el lenguaje construye, ya este propio el postestructuralismo, que con el pensamiento lacaniano se termina por irradiar a lo largo y ancho del mundo. Es muy prudente, siempre, siempre sano escuchar a los buenos psicólogos como Ezequiel, que viene como poner, digamos, la bandera donde tiene que estar, digamos, porque si no nos quedamos viendo el fruto y no estamos viendo el árbol de donde sale ese fruto, que es donde se irradian muchos pensamientos que también contaminan no solamente el feminismo, sino también el ecologismo o el indigenismo. Tal cual. Sí, Lacan tiene tres enseñanzas que se dividen en los 10 primeros seminarios, hasta el seminario 10 inclusive, la primera parte de la enseñanza donde él era estructuralista. Después Lacan abandona el estructuralismo, pero mira, te doy un dato muy interesante que fue, en el 2014 fue la última conferencia que yo voy de psicoanálisis, y los seminarios de Lacan los edita Jacques Alain Miller, que es el yerno de Lacan, que todavía sigue vivo, que se casó con la hija de él, y es el que tiene toda la propiedad intelectual de toda la obra de Lacan. Los seminarios, hay algunos inclusive que todavía no han sido editados en español, porque Miller decide que no se editen, entonces no tenés acceso, excepto que lo puedas leer en francés. Pero el seminario 6, que es el del deseo, se edita en el 2014. 2014 y 2015, las escuelas lacanianas están todo el año hablando del deseo, el deseo, el deseo, el deseo. 2018, cuando aparecen a poner el debate del aborto, ellos tienen todo este concepto del deseo y de que el hijo será deseado o no será, todo este concepto del deseo lo vienen arrastrando desde esa época y te digo, llevan horas y horas por día leyendo esto y formándose en esto, por lo cual hace muy difícil confrontar o debatir porque queda siempre, no sé, como mal parado porque tienen mucha lectura encima, pero siempre sesgado ideológicamente, nunca una visión crítica. Pero bueno, te digo que a mí es lo que más me llamó la atención de cómo va de la mano las escuelas psicoanalíticas en Argentina, en particular la EOL, que es la que tiene contacto directo con Jacques Alain Miller, y que los psicoanalistas de la EOL se analizan en Francia con Miller, viajan a Francia, a París, para analizarse, hacer análisis con él, y los va formando como analistas también, y ellos son los que van, digamos, marcando el tiempo en esto. Esto se conoce solamente el que participa de eso, digamos, no son cuestiones públicas. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo había calado tan hondo este discurso, que fue el mismo que yo escuché durante todo el 2018 en todos los debates, cuando iban al Congreso, ¿no? A debatir. Entonces, hay no solamente ideológicamente, digamos, acá hay otro vínculo, porque ¿por qué aparece este discurso y no otro? O uno que pueda, no hay nadie que lo cuestione, ¿viste? Entonces, acá hay algo más. Eh, se, se, se rumoreaba, por ejemplo, en Rosario, que el colegio de psicólogos tenía algún vínculo con la Cámpora. Entonces, acá no sé bien, me parece un poco más leve, un poco más débil en ese sentido, pero el de Rosario conseguía colectivos gratis para cuando se debatió el aborto en el Congreso, viajaban colectivos gratis llevando psicólogos con la bandera del colegio de psicólogos a favor del aborto legal. ¿Eso de dónde salió? Eso no salió de las matrículas de los profesionales, eso salió de otro lado. Bueno, en fin, el otro día en una de las charlas que tuvimos, justo cuando estuvo Pablo Muñoz Iturrieta, hablamos, más o menos mencioné, de la relación que tiene la nueva ley de salud mental que sale en el año 2010 con todo esto, estas nuevas leyes que ha metido el progresismo y que de alguna forma fueron allanando el camino no solo para el aborto, sino para todo lo demás, ¿no? La ESI, todas las políticas de género. La nueva ley de salud mental del 2010 tiene un vínculo muy estrecho y también ha servido porque saca a la homosexualidad de las parafilias, y de ahí entra a todo esto del derecho de lo homosexual, que si vos o sea, si vos le decís que es de una enfermedad lo estás discriminando. Bueno, la ley de salud mental. Hay que entrar en un tema que es clave. O sea, esto no estaba programada esta pregunta, pero si nos puede hacer una aproximación. Antes de, a ver,
antes de pasar al tema del síndrome post-aborto y después pasar ya de lleno a la psicología de las masas, ¿cómo fue ese proceso para que la homosexualidad, que fue históricamente considerada una enfermedad, un trastorno, una patología, no queremos herir susceptibilidades, al menos no hasta ahora, hasta que me enoje, en algún momento yo me voy a enojar y sé que se me va a escapar alguna palabrota, pero hasta que llegue ese momento, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso realmente científico porque dijeron, bueno, miren, es una parafilia más? ¿O fue una cuestión de presión política internacional o de alguna empresa, algún estado? ¿Cómo funciona eso? Porque yo soy un No, ignorante fue total del presión, tema y está bueno saber. presión del lobby LGTB a la sociedad, ¿cómo es que se llama? Sociedad psiquiátrica, no, pero de Estados Unidos, que es la que crea el DSM. Entonces, cuando sale el DSM-5, lo presionan en un congreso. El lobby LGTB manda gente de ellos para presionar y para pedir que lo saquen. Una cosa así, y obviamente habría dinero de por medio, seguramente. Pero no hubo. El único Mira, lo tengo ahí. El único estudio o investigación sobre este tema es el de la New Atlantis, que publica la revista New Atlantis, que está traducido al español y se consigue. Yo lo tomé de ahí, que Pablo Muñoz y Turrieta lo cita mucho en el libro de él, que esto recopila muchos artículos, pero algo de más de 111, o no me acuerdo bien el número, pero eran mucho más de 100, sobre artículos científicos sobre la salud mental y la homosexualidad, y las conclusiones que llega es que hay una relación, un vínculo estrecho entre la salud mental y la homosexualidad, que no está comprobado científicamente. Ningún estudio puede dar cuenta del estrés social. Por ejemplo, el estrés social es que la estigmatización es lo que hace que los lleva al suicidio a los homosexuales. Bueno, no hay ningún estudio que dé cuenta de eso, por ejemplo. Todos los que hablan no llegan a resultados concretos o son insuficientes. Lo cierto es que no es por estrés social. Y hay una investigación que cita New Atlantis, que hizo una de las sociedades más importantes de Estados Unidos, de agrupaciones de homosexuales y lesbianas. Hizo una encuesta entre sus asociados y le da que un 41% tuvo algún intento de suicidio en algún momento de su vida, contra el 3 o 4% que tiene la tasa normal. O sea, tener 10 veces más probabilidad de intento de suicidio, ¿no? Es una locura. Reconocido por ellos mismos, o sea, la misma gente homosexual, los mismos homosexuales y lesbianas, en esta encuesta que se hizo en esta gente, ha reconocido esto, un 10%, 10 veces más, un 41%, es casi la mitad. O sea, tenés casi uno de cada dos personas, de cada dos homosexuales, uno tuvo un intento de suicidio. Es muchísimo, una tasa altísima. Entonces, es patológico de por sí, y no por estigmatización social, que es el argumento que dan ellos, sino porque ya de por sí son patologías. No tiene que ver la cultura, más allá de que nosotros vivimos una cultura occidental judeo-cristiana, que, o sea, ir en contra de esto es como remar en contra de la corriente. Tampoco, digamos, remar en contra de la corriente es más fácil, pero es imposible, digamos, no podés remover las bases de toda una sociedad, toda una cultura por un capricho o por cuestiones individuales. Pero bueno, eh, eh, hay que aceptar que la cultura que te tocó nacer es así. O sea, a mí me hubiera gustado nacer en Estados Unidos o nacer no sé, en Israel, pero yo me Lógico. tocó nacer acá. No puedo querer nacer o sea, no puedo cambiar eso. Me puedo mudar, qué sé yo, pero hay cosas que vos tenés que aceptar que es parte de tu identidad. Bueno, no podés ir en contra de la cultura cristiana, por ejemplo, porque sentó las bases de la sociedad en la que vos vivís. Podés aceptarla o no, pero no podés ir en contra. Bueno, sí o sí eso afecta, influye, porque fuiste criado con gente que piensa de esa manera. Entonces vos inevitablemente, culturalmente, vos vas a creer que la homosexualidad es un error. No sé, si hubiera sido de otra forma, en otra cultura, aislada, en el medio de la selva, en el medio del desierto, sin contacto con alguien, en donde está normalizado la homosexualidad, a lo mejor no te afecta, pero acá te va a afectar igual, ¿no? Y, y esto que a mí me llama mucho la atención, que la propaganda abortista y la propaganda del progresismo incita
a las dos conductas que tienen una tasa de suicidio más alta, que es el síndrome post-aborto y la homosexualidad. O sea, incita y promueve las dos conductas de mayor riesgo que hay. Así que estas cosas, bueno, y que ¿Qué es el decíamos, síndrome me había post-aborto? comentado. Eh, no termino entonces de la relación de... Ah, no, sí, 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 porque pensé que íbamos a hacer el salto, pero sí tenemos tiempo, así que te hacemos el cierre de esa idea y pasamos al Lo, síndrome post-aborto. lo último que te menciono, Sí, la propaganda. La propaganda abortista sí. tiene un rol fundamental. La propaganda no solamente abortista, sino todo, de la normalización LGTB, tiene un rol fundamental y que tiene la misma función, la misma lógica que tenía la propaganda nazi en su momento, ¿no? Porque funciona con los mismos parámetros o más o menos de una manera similar a cómo utilizó el régimen del Tercer Reich a la propaganda para convencer a la gente. O sea, decirte que algo está bien, repetirlo constantemente para hacer de alguna manera un lavado de cabeza o meterlo de una forma para que ya quede registrado, aceptado, naturalizado. Bueno, esto, la propaganda es fundamental para que todo esto se haya metido, aparte de lo que ha entrado en la educación y todo eso, que también de alguna manera se ha utilizado como propaganda. Bien, pasando, antes de pasar a la siguiente pregunta que es sobre el síndrome post-aborto, yo recomiendo que lo sigan a Ezequiel Baigorri en todas sus redes, y de paso le dejamos que tome un poco de aire. Síganlo en todas las redes, especialmente en Twitter y en Instagram, donde realmente está batallando en forma constante contra el progresismo, donde él también anuncia las conferencias que da, las charlas que da. Ténganlo en presente para cualquier tipo de consulta. Para los que quieren entender también un poco sobre la propaganda, si bien en mi libro yo le dedico un pequeño capítulo al tema de la propaganda y cómo eso afecta a la democracia y cómo se conjuga con el poder político, yo uso como base libre Domenech. Vean también un video que subimos con Jerónimo Luna, donde él explica lo que es la propaganda, donde hablamos del experimento de Solomon Hash, de cómo las personas cuando se sienten que son minorías terminan hasta cambiando su opinión para adaptarse a los medios. Usted conoce el experimento de Solomon Hash, ¿no? No, 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 no. El experimento de Solomon Hash era básicamente que venía un médico, quería hacer un experimento clínico y dijo, bueno, tomaba una persona y le decían a esta persona, acá tenés un palito que tiene este tamaño. Bien, en esta otra hoja había tres palitos que eran uno del mismo tamaño, uno que era muy chiquitito y otro que era muy grande. Pero antes que le preguntasen a este entrevistado, le dijesen, che, ¿se parece más al palito A, B o C? Previamente 9 personas que estaban en la misma sala, que eran actores, decían que era igual al palito C, pero nada que ver con el tamaño del palito que él le daban, nada que ver. Pero él por la presión del grupo terminaba cambiando la verdad. Pero no solamente, algunos reconocían que habían cambiado la verdad, que habían dicho que se parecía el palito más grande por la presión del grupo. Pero hubo algunos que dijeron que hasta lo empezaron a ver distinto, o sea, hasta la percepción de la realidad cambia por la presión de los grupos. No es un tema menor estar bombardeado por propaganda del lobby LGTB y por la propaganda del feminismo día tras día. Porque nosotros ya tenemos una posición más o menos firme y estamos dispuestos a matar o morir en esta cuestión de defender nuestras ideas. Pero ustedes pónganse en una persona de 15, 14 años, que el padre está 12 horas por día trabajando, que la madre por ahí no tiene tiempo de estar en el hogar porque también está trabajando y son educados en un colegio público que le está dando esto todos los días de su vida. Ojo con el tema de las presiones sociales, que por ahí está como bastante camuflado. Genera un efecto fuertísimo. Y después vienen las consecuencias, como la chica que entrevistamos que había abortado. Te dicen, aborta tranquila, la gente de Pro Familia en Colombia, aborta tranquila, está muerto de una pastilla, no pasa nada, y después está con cuadros depresivos, se intenta suicidar. No es un tema menor. Y acá lo tomamos como si fuese algo tan light, porque estos tipos, lo que pasa en el fondo, más allá de toda cuestión, porque son empresarios que están buscando hacer plata. ¿O usted cree que esto lo hacen por amor al arte? Porque aman a la mujer, la quieren ver emancipada, libre y feliz. Lo que quieren son unidades de consumo y producción, entonces está la IPPF facturando como unos campeones, y acá están todas las idiotas haciéndole publicidad gratis. Se suben al colectivo, es como si yo fuese tan infeliz, ir a hacerle publicidad gratis a la Coca-Cola, y digo, gente, compren Coca-Cola gratis, gratis, encima, porque si al menos le pagaron, está mal, pero si vas a hacer mala leche en la vida, por lo menos llévate unos pesos a tu casa, encima esta gente lo hace gratis, lo cual lo hace más ridículo todavía. Pero pasa, y es lo que tenemos que combatir, rescatar esas almas y no dejar que se pierdan por una burocracia que combina lo privado con lo público para reventar las culturas locales.
Ahora sí, pasemos al tema de síndrome post-aborto, doctor. Vos sabés que algo para agregar a esto que vos decís, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Eh, la presión social ejerce un efecto porque hay una personalidad débil. Y esa personalidad débil, o sea, se está creando gente debilitada, digamos, con lazos vulnerables, endebles, con lazos sociales pobres. Se ataca a la familia porque justamente cuando tenés una familia sin contención y que no genera lazos fuertes, hace que la persona sea más vulnerable también. Entonces, después de ahí, cuando lo bombardeas con la presión social, ya tenés gente que no sabe de dónde agarrarse, no tiene ancla, no tiene lugares firmes, sólidos, no tiene bases, entonces acepta cualquier cosa. Y por eso funciona, si no, no funcionaría. Tal cual. Síndrome posaborto. Eh, yo lo empecé a investigar porque escuché a una socióloga francesa que habló en el Congreso de la Nación, en el debate del 2018, habló tanto en diputados como en senadores, presentó las dos veces, que se llama Ségolène Duclosel, y me parecieron muy interesantes. De hecho, las ponencias de ella las he visto más de 10 veces por lo menos. Y ella decía que había trabajado hasta el 2018, habían pasado 43 años desde la legalización del aborto en Francia, y que hacía 3 años que estaba en Buenos Aires trabajando en Villa Miseria, también barrios carenciados, trabajando con mujeres, barrios carenciados en Buenos Aires, en Villa Miseria, y con mujeres que habían pasado por el aborto en Francia después de 43 años de experiencia. Ella dice que la frase que más escuchaba era: nadie me había dicho que era así. Si alguien me hubiera dicho el sufrimiento que esto supone, yo no hubiera hecho el aborto. Ségolène Duclosel también dice: de todas las mujeres que yo conocí y acompañé, ninguna se arrepintió de haber cambiado de opinión, de haber pensado en abortar y haber cambiado de opinión. Ninguna se arrepintió de haber tenido el hijo, aún pensando en abortar. Sí conocí muchísimas que se arrepintieron de haber abortado. Eso es otro dato importante. Entonces, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que te mencionaba recién, llama estrés postraumático a una serie de fenómenos que se agrupan. Pero dice que tiene un criterio para el DSM-5, que es la última publicación que salió, tiene un criterio para diagnosticarlo, que tiene que haber una de las 3 causales: haber padecido una lesión física importante, haber sufrido violencia sexual o haber presenciado o participado en un crimen. Cualquiera de esas tres causas genera como consecuencia síndrome de estrés postraumático, lo que se conoce como síndrome de estrés postraumático. Para empezar, el aborto en un caso de violación, entonces, supone 2 de estas 3 causales. Tenés haber padecido la violencia sexual, eso ya genera un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Ya deja un trauma y deja secuela psicológica. Por otro lado, haber presenciado o participado en un crimen de su propio hijo también genera secuela, lo cual hace doblemente, por eso estamos en contra del aborto en caso de violación, porque es agregarle un trauma a uno que ya tiene la mujer. O sea, empeora la situación, no la mejora, no le quita el problema de encima, al contrario, lo agrava más. O sea, tenés 2 cosas serias, grandes para trabajar, que van a llevar años. Por eso es mejor y es recomendable que lo lleve adelante el parto, aunque no lo quiera tener. Puede dar en adopción al bebé, pero estaría agregando, por su propio bien, estaría agregando otro trauma gravísimo al que ya tiene. Entonces, en caso de violación, tampoco se considera el aborto como una opción. Desde que comenzó, se legalizó el aborto en Estados Unidos y en Rusia hasta hoy, ya se han... la cantidad de abortos que se realizaron equivale a la población de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú combinados, sumados, ¿no? Es como si hubieran desaparecido esos 5 países juntos. O sea, si hubo una guerra y arrasaban con esos 5 países y no quedaba nadie, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que si hubiera habido una guerra,
hubiera sido más obvio, más evidente y hubieran protestado los de derechos humanos, pero acá es la misma cantidad de gente, eran seres humanos también, pero bueno, se promueve esto como un beneficio. Aclarando que los Incomprensible. derechos humanos son la bandera por excelencia del curro izquierdista para lucrar con el Estado. Aclarando nomás, o sea, porque parece que confunden los términos. Miren, Sí, los derechos humanos son para los humanos de derecho, el resto es un invento. Ahora sí, sí, que yo, bueno, porque, por ejemplo, yo del último tiempo que trabajaba en salud pública, a mí me venían diciendo las políticas de discapacidad son las que más fondos manejan. Y entonces ya en el 2018 que empezamos a manejar otra información y todo, yo le decía, mira, al lado de las políticas de género, la de discapacidad son un vuelto. Me parece que las políticas de género creo que hoy han sobrepasado a todo, la de derechos humanos, la de discapacidad, todas juntas al mismo tiempo. Y digo, por los fondos que manejan, que también, no, digo, lo de derechos humanos es un curro sí, sí, no, no con los son. de todo, digamos, de esos 22.000 pensiones y subsidios, de eso, ¿dónde fueron a parar? Nadie lo sabe, ¿viste? Es una locura, 22, son Yo, yo, ahí millones. quiero, yo ahí quiero hacer como un pequeño paréntesis antes de seguir elaborando el tema del síndrome post-aborto y dedicar los últimos 15 minutos a hablar exclusivamente de psicología de las masas con el tema del COVID, porque si no se nos va a ir la hora, pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Miren, todos saben que con el doctor tenemos enormes, enormes, enormes puntos de encuentro, más allá que él profesa una determinada fe y yo profeso una fe que podemos englobar como esta gran familia cristiana, simplemente que yo soy católico, y dentro de esta lucha pro vida hay gente que es atea, hay gente que es agnóstica, como el doctor Maciel, hay de todo, estamos todos en la misma causa. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos dos formas, y yo creo que usted, doctor, me va a entender en un pequeño punto de ese aspecto, tenemos dos formas de entender el enemigo. Desde una visión más política, sociológica, si yo fuese candidato a diputado, diría, bueno, aquel enemigo son las empresas internacionales que están lucrando, porque con el tema de los desaparecidos, con el tema de la IPPF, con todo este curro de la izquierda y el ecologismo también, lo que hay por detrás son pequeñas personas enriqueciéndose y no lo hacen gratis. Esa sería como la Claro. respuesta humana, la respuesta humana. Ahora, para los que tenemos una fe, la respuesta no es humana. Para los que tenemos fe y no hemos tomado la modestia alguna vez de leer algunos libros que llevan más de 2000 años circulando en la humanidad, sabemos que históricamente a ciertas entidades se le han ofrecido en sacrificio la gente inocente. Solamente voy a hacer esa aclaración antes de que podamos continuar. Digo, esto tiene una doble lectura. Tiene la lectura Estoy natural, totalmente de que es la acuerdo. políticamente aceptable, y tengo la visión sobrenatural. Y está en la libertad de cada uno con cuál de las visiones se queda. Lo que no podemos hacer es negar que existe, nada más, porque en los hechos esto está sucediendo. Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Coincido. Vamos rápido a los síntomas del síndrome del posaborto para que no se nos pase. Los síntomas comunes que se encuentra en una mujer que se sometió a un aborto y que aparecen dentro del primer año después de haber practicado el aborto. Sentimiento de culpa, remordimiento, angustia, reintroducción a la experiencia vivida, que es revivir la experiencia de alguna manera, recordarlo. Eh, bueno, evitación y negación, que es cualquier cosa que pueda recordarte o traerte a recuerdo la situación, o sea, cualquier comentario o lo que sea, tratar de evitarlo, evadirlo. Cambio de humor y cambio de las creencias, estado de hiperexcitación, estado de desconexión de la vida, depresión, ansiedad, abuso de sustancias, abuso de alcohol, ideación y comportamiento suicida, y síndrome del aniversario, que es que trae un recuerdo al momento del aborto y también aparece una angustia muchas veces inconsciente, o sea, hay una angustia, no se sabe por qué, pero cuando se empieza a trabajar dentro del consultorio en la clínica, se termina relacionando, asociando con que tendría que haber nacido para esa fecha un hijo o sería hace tantos años, tendría que haber nacido, bueno, esto de recordar o el pensamiento que a veces aparece sin motivo aparente, sin ningún motivo, de que cuántos años tendría si hubiera dejado vivir ese hijo, si no lo hubiera abortado, qué podría estar haciendo juntos, no sé, estamos en cuarentena ahora por todo esto, bueno, qué podría estar haciendo con mi hijo en mi casa, si estaría en mi casa, si seguiría junto con el padre o no, bueno, el síndrome del aniversario aparece tanto en el hombre como en la mujer. La mayoría de los casos
de aborto, la mujer es presionada por su propia pareja para abortar, cuando en muchos también es presionada por su madre si es adolescente, pero el hombre también padece el síndrome posaborto, en particular el hombre que no estaba de acuerdo con el aborto, que no quería que se practicara. Hace poquito vimos un caso en Colombia de un hombre que estaba quejando, manifestándose en la clínica, que su ex novia iba a abortar un hijo de él, él quería tenerlo, bueno, la chica lo tuvo igual. El hombre es el segundo, perdón, el tercer afectado, o sea, la segunda víctima es la mujer, la primera el bebé. Segunda la mujer, la tercera víctima es el hombre, porque el hombre se le quita la posibilidad de ser padre. Entonces aparece una castración en este, digamos, en este sentido de que se le prohíbe lo más importante para un hombre, lo que te hace hombre. O sea, muchas cosas que te hacen hombre, pero ser padre es una de las más fundamentales e importantes. Se lo priva de eso, muchas veces sin su consentimiento. Patricia Sandoval, que trabajó para una clínica de la IPPF, testimonio muy conocido, muy famoso, ella cuenta que el primer aborto, ella se había realizado 3 abortos, el primero creo que tenía 20 años, y cuando se va a realizar el aborto, ella no le avisa, no le dice a su novio que está embarazada y tampoco le avisa que va a abortar, y el novio padecía síntomas del síndrome posaborto sin siquiera saber que ella había estado embarazada. Eso lo cuenta ella, ¿no? Es impresionante. Así que bueno, el hombre también queda afectado, hay un desplazamiento, yo le llamo un desplazamiento del padre, ¿no? Se deja sin opción, sin posibilidad de decidir, entonces está esta cosa incoherente de que te dice el hombre también aborta cuando decide no pasar los ingresos o cuando se borra, bueno, pero tiene consecuencias legales, la mujer no. Eso es increíble, ¿no? No, sí, eso Y es tu puede, trabajo y por otro es como que no se lado, toca. no es que el hombre lo aborta, en todo caso se borra, se desliga de responsabilidad, pero no lo mata, por lo menos lo deja vivir. Hay una diferencia enorme, no defiendo eso, ¿no? Me parece que está muy mal, no estoy de acuerdo, pero digo, de ahí a matarlo, a matar a un bebé, es una locura. Bueno, no hay punto de comparación. Un padre, a ver, Vincent Roux es un terapeuta norteamericano que es el que inventa, o por lo menos el que crea el término síndrome posaborto. Vincent Roux en 1975, o sea, en 1973 pasa lo del caso Roe versus Wade en Estados Unidos y se legaliza el aborto. En el 75 él está trabajando con excombatientes veteranos de guerra de Vietnam, y trabaja con el síndrome, estos síntomas de estrés postraumático con veteranos de guerra. Empiezan a aparecer mujeres que son los primeros abortos que se realizan en los 2 o 3 primeros años del aborto legalizado en Estados Unidos. Empiezan a aparecer mujeres a su consulta que habían abortado y tienen los mismos síntomas que tenían los veteranos de guerra. Entonces él acuña el término síndrome posaborto, porque también, y lo encuadra dentro del síntoma, de los síndromes de estrés postraumático. Tiene un artículo sobre el síndrome posaborto en el hombre, que también lo descubre él, y dice que cita, un padre cuyo hijo murió a causa de un aborto describió su dolor de esta manera. No estaba en la habitación, ni siquiera estaba en la clínica ese día, pero mi mente he estado allí 1.000.000 de veces desde entonces. Yo he estado allí observando, rompiendo, queriendo rescatarte. En mi mente necesito ser un héroe, no un asesino. El hombre que no huyó, pero no lo soy. Soy el hombre que temo ver. Es un testimonio de un hombre cuyo hijo abortaron. Y Ségolène du Closet dice, los varones quedan excluidos de la decisión de su pareja. Pero atrás de cada embarazo hay un hombre. Hay hombres que están empezando a hablar, hay hombres que se sienten desposeídos de su hijo, y hay hombres que se sienten desposeídos de su decisión de paternidad, de una decisión de su paternidad. Por último, otro grupo que queda afectado por el síndrome posaborto son los profesionales intervinientes, los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros que están militando el aborto. De acá a unos años van a empezar a tener consecuencias de haber pasado por esto. Y un caso que a mí me llamó mucho la atención, bueno, el de Patricia Sandoval es uno, el de Abby Johnson en la película Unplanned, que aparece en la película Unplanned y en su Amparito Medina. Amparo Medina, que encima era guerrillera. O sea,
fue milagrosa Estaba la conversión, acostumbrada y fue un tiro que preparada a se eso. convierte. Y el que más me interesó a mí, el de la película Gosnell, que está basada en la vida de Kermit Gosnell, que es, no sé si la viste, yo la recomiendo, me gustó mucho más que Unplanet, porque muestra el perfil psicopático de Gosnell. Unplanet la muestra a Abby Johnson como más inmaculada, como más... pero Gosnell aparece como un psicópata. Un psicópata, llevaba más de 30.000 abortos hechos, era un asesino serial, y los bebés que nacían vivos, él le cortaba la médula con una tijera y los mataba igual, ¿no? Pero el tipo era un asesino. Bueno, una enfermera de él no soportó eso y bueno, lo termina mandando al frente en el juicio oral que tiene Cosnell y bueno, ya ahí con eso no zafa porque ella ve un bebé que nació vivo, bueno, y no lo soporta. Pero lo cierto es que tiene muchas pesadillas, pesadillas con bebés, pesadillas con sangre, con muchas ríos de sangre. Eso es muy común en el personal de la IPPF. En encuestas que hizo la misma IPPF en su propio personal, aparecen estas cosas. Así que bueno, ser un profesional que trabaja con el aborto no es algo que quede sin consecuencia psicológica. Y por último, los hijos de la mujer que aborta también padecen consecuencias de esto, se están agrupando. En Estados Unidos hay gente que ya han hecho remeras que dicen yo sobreviví a Roe versus Wade, porque la generación del 73 en adelante, todos corrimos peligro de ser abortados. Eh, en Francia se unen, se llaman los sobrevivientes y tienen el famoso síndrome del sobreviviente, que es el mismo que le pasa a una persona que a lo mejor participó o estuvo en un accidente de tránsito o en una catástrofe en donde se murió mucha gente y él no, que se siente culpable, tiene angustia, se pregunta por qué yo no morí y los otros sí, qué pasó, si, bueno, todas estas mismas secuelas tienen los hijos de las mujeres que han abortado. Así que bueno, eso en síntesis más o menos todo lo que engloba el síndrome de posaborto que no abarca solamente a la mujer. Bien, ha sido más que esclarecedor y bueno, sobre esto también recuerden que lo vamos a estar subiendo a los canales de YouTube, agradeciendo desde ya a los que nos están ayudando al suscribirse, al ver los videos, al compartirlos, que es la más importante. Siempre decimos, mire, la mejor ayuda que nos pueden dar en este momento, antes que el tema económico, cualquier cuestión, es primero recen por nosotros, estén orando por nosotros todo el tiempo, y lo segundo, ayúdanos a difundir estas ideas, que es para lo que hacemos, digamos, la idea es que estos vivos, que estas charlas, que estas conversaciones no mueren acá, porque yo podría hacer una llamada por teléfono en privado y decirle, doctor, mire, estoy trabajando en un libro, necesito información y lo molesto. Pero dije, no, porque si yo todo lo que ustedes ven que yo estoy tomando nota, miren, todo esto, solo que yo voy tomando nota de lo que él va diciendo, para después yo investigar, profundizar y abrir un nuevo capítulo en el libro, por eso tampoco lo puedo sacar todavía, porque cada conversación que tengo es un capítulo nuevo. Y me demora y estoy feliz que así sea, porque es tratar de condensar la mayor cantidad de conocimiento posible. Nos quedan los últimos 10 minutos, doctor, así que bueno, se nos ha pasado volando. Pero ¿qué nos puede decir de la psicología de las masas, que yo nos hizo una pequeña introducción recién, en torno a esto del encierro, en esto de que la persona ya no se siente libre? Yo siempre viví como un ermitaño, siempre trabajé desde la computadora y de repente cuando el gobierno me dice que ya no puedo salir, cuando más quiero salir. Y dice, pero si siempre viviste encerrado. Bueno, pero me gusta sentirme libre. Tendrá que ver con la psicología, tendrá que ver un fenómeno de la psicología de las masas, el control poblacional, que la ONU nos quiere mantener esclavos, así de que hagan lo que quieren con nosotros, el individuo atomizado, sin familia, sin religión. Lo primero que se cierran son los templos religiosos, qué casualidad. Y curiosamente la persona queda a la deriva consumiendo lo que el poder le provee, ya no se puede informar por sus propios medios porque encima nos censuran. Sepan que este video va a tener que estar recontraeditado, porque el simple hecho de usar la palabra homosexualidad o suicidio va a hacer que me bloqueen el canal de YouTube. Entonces es más el daño que lo que vamos a ganar, porque si me bloquean el canal, ¿qué ganamos? Se pierde todo el laburo que venimos haciendo. Fíjense hasta dónde llega el poder de la censura a nivel internacional. No podemos hablar de temas serios que son para salvar vidas incluso. Bueno, te, te voy a hacer, por ahí ya que decís que lo vas a investigar, hay un texto de Freud que fue al que yo me dirigí, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que nosotros siempre que se estudia ese texto, se estudia desde otra vertiente, de algunas, o sea, porque hay algunas innovaciones que Freud hace y que pone en ese texto, pero que no viene el caso ahora. Lo interesante, lo que me pareció interesante ahora que lo releí, es que cita a un
texto, a un libro, a una investigación de Gustave Le Bon, que es un francés, que es un sociólogo y que escribió un libro que se llama Psicología de las Masas, estudios sobre la psicología de multitudes, y que fue publicado por primera vez en 1895. Pero es muy interesante este libro, sobre todas las conclusiones que él va arribando y que va dando algunos rasgos o características de la persona cuando está en masa. Todo esto comienza después de la Revolución Francesa, entonces lo ubica históricamente en eso, y a mí me parece, yo no conozco mucho de esa época y de historia de esa época, pero me parece que, no sé si hubo manifestaciones sociales antes de la Revolución Francesa. Me parece que las primeras empiezan en esa época, o por lo menos así como las conocemos hoy, ¿no? Y dice algunas cosas muy interesantes. Dice que el individuo en la masa se convierte en un bárbaro. Dice que describe el alma de la masa, porque Le Bon llama el alma de la masa a todo unido, porque dice que se vuelve una masa uniforme, homogénea, se pierde la crítica, y dice que la vida del alma de la masa, o sea, de todos los que pertenecen, la vida anímica se transforma o coincide con la vida anímica de los primitivos y de los niños, dice. O sea, un bárbaro, neandertal. Los conductistas dicen que el hombre cuando está en masa, forma parte de un grupo, se comporta como un nene de 12 años, más o menos. O sea, la forma que tiene de racionalizar, bueno, es acrítico, es vulnerable, pide violencia, bueno, y hay varias características más, dice, ¿no? Es influible, es crédulo, ¿no? Es muy fácil de manejar. Pasa pronto a los extremos y dice quien quiere influirla no necesita presentarle argumentos lógicos, ¿no? Sino que es más fácil, más si es un líder carismático, solo con presentarle imágenes vivas y alimentar lo emocional, lo racional queda de lado, entonces ya con alimentar las emociones la gente sale directamente a pedir sangre. La masa es tan intolerante como lo es obediente a la autoridad, o sea, es muy obediente a la autoridad o alguien que se erige como autoridad. Yo creo que ahora muy trabajado con la propaganda y con la publicidad, se va formando alguien y se va ubicando en el lugar de autoridad de la masa, pero esto todo muy orquestado y preparado el escenario, esto no hay nada librado al azar, que hay mucha ingeniería social. Pide lo que pide la masa de sus héroes es fortaleza y violencia, y quiere ser dominada y sometida, y también quiere temer a sus amos, o sea, quiere un amo violento que lo someta. Y dice que la masa es un autómata carente de voluntad y por supuesto carente de crítica, ¿no? Esto en 1895 lo decía. Freud lo toma en Psicología de las Masas, que él lo edita en 1921 y hace un análisis de esto y lo cita y lo trae. Hace poco escucho una psicóloga que se llama Pilar Muñoz, que yo sigo mucho, que es española, y Pilar cita este mismo libro de Le Bon. Se ve que ha trascendido en el tiempo o no hay grandes innovaciones, pero sobre esta investigación. Y es algo que yo vengo analizando y trabajando desde hace un tiempo, y hoy aproveché con esta invitación tuya y lo fui desarrollando un poco más, y te voy a hacer un pantallazo rápido para no tomarte demasiado tiempo. Pero yo tomo 3 tipos de personas que me parecen una analogía del hombre de la época. El primero es el autómata. El autómata, yo creo, no lo pude encontrar, tengo que investigarlo más, pero creo que viene de la mitología griega, si no me equivoco. Si no es griega, sí, es de los romanos, pero para mí es griego. Griego, es griego. El autómata es una máquina que ejecuta un movimiento limitado, repetitivo, ordenado. Hay videos en YouTube, si quieren buscar, de autómatas que son muñecos, tienen ingeniería y ejecutan una orden, siempre el mismo movimiento mecánico, repetitivo. Es un arte que está mezclado con ingeniería, con mecánica. Bueno, se trabajó en cine, en literatura. Si les interesa y les gusta el cine, está la película, bueno, La invención de Hugo Cabret, que fue la primera película en 3D de Martin Scorsese.
y la película Autómata, que es una película de 2014 con Antonio Banderas como protagonista, que fue una película española de ciencia ficción que es muy interesante cómo trabaja el tema. Ya ahí mezcla un poco con la inteligencia artificial. El segundo tipo de hombre, la analogía del hombre de la época, es el zombie es un muerto viviente. El zombie viene de la cultura pagana de Haití. En Haití dice que en el folclore haitiano se tiene los orígenes, la idea, el concepto de zombie, dicen que aparentemente los brujos de Haití invocaban a los muertos que habían muerto por causas no naturales. Entonces estos eran vulnerables a ser despertados después de muertos y a ser utilizados para hacer trabajo pesado o trabajo de esclavo. Algunos dicen que lo han visto, otros dicen que en realidad era tal la condición de los haitianos mismos que estaban tan denigrados haciendo trabajo pesado y de esclavo que parecían que no tenían brillo en los ojos, que parecían muertos, ¿no? Así que bueno, se utiliza mucho en el cine, hay bibliografía de esto, es muy interesante cómo se trabaja en el cine porque en el cine siempre se utilizó para denunciar el malestar social, el zombie. Varias películas, El Amanecer de los Muertos, una de las primeras de George Romero, 1978, que es la continuación de La Noche de los Muertos Vivos. 28 días después, del 2002, de Danny Boyle, el mismo director de Trainspotting. Los Sobre infectados eso, sobre eso ¿sí? estoy elaborando una serie de videos donde justamente la primera película de zombies surge de Haití, de cómo se usaba a los hombres para las plantaciones en forma de explotación, y sobre eso quería hacer un análisis, incluso de 28 días después, sobre el control de la rabia y cuando las cuarentenas fallan, qué es lo que sucede en Inglaterra. O sea, es muy interesante los análisis que van a hacer de estas películas. 28 días después, interesantísima. Es la primera película en la que, bueno, hay un virus, los zombies se transforman por un virus creado en un laboratorio, se infectan, ya no necesitan morir, sino que se pueden infectar Ya. igual. Es la rabia. Hay una transformación radical por la rabia. Y bueno, son mucho más rápidos que los humanos, lo cual lo hace mucho más peligroso y más agresivo. The Walking Dead, la serie, también es muy interesante, que es la adaptación de un cómic. Hay un capítulo que a mí me impactó cuando yo lo vi, que debe ser temporada tercera o cuarta. Entonces, donde hay dos hermanas, bueno, y lo más interesante de esto es que no tenían conciencia del peligro y veían al zombie como un igual. Y por último, el último tipo es el golem. El golem viene de la cultura hebrea. El hombre sin Dios para los hebreos lo llamaban el golem, y está en la famosa historia del golem de Praga, ¿no? ¿Qué tienen en común estos tres? Que no tienen capacidad de crítica, obedecen orden sin cuestionarla, no tienen voluntad propia, no piensan y no cuestionan nada, no razonan. ¿Y con qué lo comparo yo? Con Hannah Arendt, con el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, bueno, en el libro Eichmann en Jerusalén, pero cuando analiza el juicio de Eichmann, ella elabora este concepto de banalidad del mal, donde el mal ya no aparece de una forma de alguien súper inteligente que quiere conquistar el mundo, sino que el mal ahora aparece de una forma pasiva, de alguien que obedece sin cuestionar nada y que está de acuerdo y que solo sigue órdenes de un líder, ¿no? Así que bueno, eso Bien. para un resumen. Doctor, lo comprometo que sigamos este video en algún otro día, cuando usted tenga tiempo, cuando podamos, que hagamos la parte 2 porque no quedó muchísimo. Nos quedó todo el tema hoy de hablar de psicología de las masas y terminamos hablando de síndrome post-aborto. Nos quedó muchísimo tema por dialogar, por conversar. Ya se nos acaba el tiempo. Así que si usted gusta, algún día hacemos la Para segunda mí ha parte. sido un placer. Cuando usted me diga que este día puedo, organizamos de vuelta como hicimos hoy. Y ahí sí vamos a focalizarnos más en lo que es el encierro, pero bueno, algo pudimos tocar en cómo justamente, como lo dijo el doctor, estamos hablando del tema de la cuarentena, de los encierros, y él nos dio el marco teórico clave para entender esto. La banalidad del mal en cuanto que estamos en una masa acrítica, una masa que no razona, gente que somos como niños, que nos manejan como quieren, que nos pueden decir cualquier cosa, a tal punto que nos pueden llegar a decir que el aborto es un derecho. A ese punto hemos llegado de considerar que el aborto se tiene que debatir. ¿Quiere dejarnos algún mensaje? Lo quedan 20 segundos nomás. No, agradecerte y bueno, sí, podemos continuarlo en otro momento, no hay ningún problema. Preparar más con más tiempo, pero ha sido un placer para mí. Muchas gracias, Horacio. Y sí, bueno, y mencionarte que también estoy escribiendo un libro junto con Elías Badalás y Elizabeth Márquez y Sabassini,
que la tapa del libro quedó a cargo de Lisette Fader y el prólogo lo escribe Leandro Rodríguez Lastra, así que bueno, estamos en ese proceso también. 5 segundos, gente, nos vemos y recuerden, si este país sale a manchar la